A ver, el término arritmia es básicamente demasiado amplio. Decir arritmia es decir todo y no decir nada a la vez. Estamos con muchas noticias dentro de la parte de salud y también dentro del espectáculo, dentro de lo que está pasando. Hoy día nos desayunamos, doctor, esto no es un tema de salud. Nos desayunamos con la noticia de que nuestra flaquita Guerrero anunciaba por redes que se separaba de su esposo, del gringo, de Danny, después de algún tiempo de estar casados, y pues se separaban como amigos. Y ella, como siempre, maravillosa, maravillosa, pues poniéndolo de una forma totalmente amigable. Yo le escribí y le dije, hola flaca, y me dijo, Mariela, no voy a hablar por ahora, lo cual respetamos, y pues obviamente en algún momento tendremos la oportunidad de conversar con ella. Realmente nadie sabe el mal de la olla si no la cuchara, y eso pasa. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Parece increíble que el corazón sea pues también parte de todo lo que nos pasa, incluso en el ámbito amoroso. El doctor Diego Egas, cardiólogo, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Vamos a tratar de arritmias cardíacas, dolencias comunes, con muchas opciones de tratamiento, además 5 consejos para un corazón saludable. Para un corazón saludable, ahora que está pasando el 14 de febrero, que hemos sabido esto de la flaquita, que pues los corazones se rompen a cada rato. Usted que es cardiólogo, ¿usted podría decir que el corazón se rompe y tiene realmente arritmias y problemas en su proceso de bombeo cuando algo te pasa en el romance o cuando te rompen el corazón por algo en la vida? Hola Mariela, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación. Y sí, realmente clásicamente se ha comparado al corazón como el órgano que da el sentimiento. Eso sí, efectivamente, porque el corazón, cuando uno está angustiado, cuando uno está con problemas, realmente da una sensación como de opresión. De allí viene eso de angor, angor como dolor de pecho, es la interpretación médica, el término médico, y angustia, que es justamente el término común. Entonces se le correlaciona por eso. Estoy triste, me duele el corazón. Estoy acelerado o traumatizado, se me acelera el corazón. Entonces se lo traduce en sentimientos. Pero el órgano va mucho más allá que solo eso. Es la bomba central, es el motor del cuerpo y pues es importantísimo. Quizá el órgano más importante del cuerpo, sin Por supuesto desmerecer que al lo es. resto. Por supuesto que lo es. O sea, el rompimiento sentimental hace que el corazón funcione diferente. A ver, el corazón está directamente conectado con cerebro y la parte vegetativa a través de nervios. Quiere decir, el corazón por sí solo puede funcionar. Si yo le corto a alguien el corazón y le pongo en un medio adecuado, en líquido adecuado, con nutrientes, él puede seguir latiendo mucho tiempo fuera del cuerpo. Pero el corazón está conectado con los reguladores, que en este caso se llama sistema nervioso autonómico, el famoso simpático o acelerador y parasimpático o freno del corazón. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio, el corazón tiene que acelerarse. ¿Quién lo hace? Pues el sistema autonómico simpático, la famosa adrenalina que le acelera, le pisa el acelerador. Y cuando yo estoy durmiendo, necesito bajarle la frecuencia. ¿Quién lo hace? El parasimpático, la acetilcolina, es pisar el freno. Cuando esto se sale de una regulación adecuada, ahí vienen los problemas que se llaman disautonomías. Mucho de lo que está pasando con los pacientes post-coronavirus. Estamos viendo este tipo de manifestaciones. Y sí, el corazón puede tener relación con los estados emocionales justamente por esto. Ese vacío que uno siente cuando rompe con alguien, no sé si le ha pasado, doctor, que siente que sí, como una cosa aquí, una cosa terrible, un hueco. Sí, sí, justamente es esta sensación como de angustia por la conexión neuronal que existe entre el cerebro, lo consciente, con el corazoncito también. Sí, se puede dar. A Bueno, todos nos ha pasado que yo estoy en una prueba, estoy nervioso y de pronto se me acelera el corazón. Claro, es simplemente pensarlo y el corazón va a responder. Entonces, por eso se lo correlaciona mucho a síndromes o a estados emocionales. De hecho, fíjese, también hay cosas orgánicas de esto del corazón roto. Hay un síndrome que se llama del corazón roto, o Takotsubo tiene un epónimo, que es básicamente que el corazón se estresa tanto que de pronto puede simular un infarto a tan grande escala que el paciente se puede descompensar solo por el corazón roto. Entonces hay que tener mucho cuidado. mucho cuidado, no hay duda. Vamos a hablar de las arritmias, doctor. ¿Son muy comunes las arritmias? ¿Hay una estadística de cuántas personas tienen arritmia en nuestro país y de qué manera se puede, y más o menos diagnosticada? Porque hay gente que puede tener arritmia y ni se entera o no acude al médico, que sería lo peor, ¿no?
A ver, el término arritmia es básicamente demasiado amplio. Decir arritmia es decir todo y no decir nada a la vez. ¿Por qué? Me voy a explicar con eso. Es como decir la enfermedad. ¿Enfermedad de qué? De la cabeza, del ojo, del corazón, del riñón. Pueden ser. Es un término muy genérico. Arritmia lo es. Hay todas las partes del corazón que se pueden afectar eléctricamente. De hecho, vamos a partir del concepto que una arritmia es un desorden eléctrico. Hay arritmias fisiológicas, como por ejemplo la famosa arritmia de la respiración, o la llamamos arritmia fásica. Cuando uno respira profundamente, se acelera un poco más el corazón, expira, se baja un poco la frecuencia. Okay. Arritmias fisiológicas que no pueden ser catalogadas como un problema. Y otras arritmias que son tremendamente severas. Todos hemos visto o sabido de algún paciente o conocido que de pronto está bien y en 5 minutos está muerto. Las arritmias pueden llegar a ser mortales. El corazoncito, al ser el órgano principal, por eso les decía que sin cerebro un paciente puede hasta vivir vegetal, pero sin corazón todo se para, todo se muere. De hecho, a un paciente se lo declara muerto cuando el corazón ya no late. Y las arritmias pueden llegar a ese desenlace. Es un mundo tan grande que es difícil clasificarlo y así también es difícil diagnosticar a todas las arritmias y dar una incidencia real. Pero se las puede sospechar, sí, claro. Los pacientes que tienen síntomas sugestivos de arritmias, mareos, desmayos, palpitaciones, decaimiento, todo eso puede ser sintomatología de una arritmia. Se la sospecha con eso. Se la sospecha también cuando va a un médico y el médico le está auscultando, le toma el pulso y está irregular. Ok, se sospecha. Y se las puede confirmar también. La única forma de darle nombre y apellido, confirmación a una arritmia es hacer un electrocardiograma, una fotografía de la electricidad del corazón, y con eso se puede detectar las arritmias. Y ahí viene otro problema. No todo electrocardiograma ya va a ser diagnóstico, porque las arritmias también pueden ser paroxísticas. Quiere decir, van y vienen. Ahorita está bien, Mariela, le hago en 5 minutos está la arritmia, en 10 minutos ya no lo está. Entonces es un grave problema y por todo esto es que no se tiene estadísticas 100% reales. Estimativa, 60 de cada 100,000 pacientes, 75 de cada 100,000 pacientes, depende del lugar donde estamos analizando, pueden tener algún tipo de arritmia. Sí, doctor, pero hay un aparatito que a uno se lo ponen los cardiólogos para que te lo lleves a tu casa y te miden tu frecuencia cardíaca durante 1 o 2 días para saber exactamente si hay arritmias o no en algún momento y que en el momento que te hacen la revisión en el consultorio capaz no está, pero por eso vas a tu casa con este aparatito. Así es, y cuanto más aumentamos el tiempo de monitorización, más posible captar una arritmia. Exacto. Si yo le tomo una foto este rato a Mariela, sale toda bien peinada. Si yo le pongo una fotografía que le toma cada 5 minutos, tal vez en la noche ya sale despeinada, ¿no es cierto? Exacto. Ok, es la misma idea. Conforme yo le prolongo y si le pongo 3 años el aparato, claro, seguro va a salir despeinada en algún momento. Igualito las arritmias. Cuanto más tiempo yo monitorizo, más arritmias detecto. Y fíjese tan interesante lo que usted acaba de decir. Todos sabemos de los famosos relojes inteligentes. No voy a decir marcas, pero sí, efectivamente, desde el aparecimiento de eso, hemos detectado muchísimas más arritmias, porque los pacientes están monitorizados todo el tiempo. E inclusive en la medicina se ha creado aparatitos tan diminutos como unos aparatos que se insertan debajo de la piel y es un electrocardiograma de 24/7, 365 días del año, hasta por 3,5 años. Se llama monitor de eventos. Y ahí hemos detectado muchas más arritmias de las que creíamos que existían. Ahí pueden controlar a cardíaco, pues ahí pueden controlar a un cardíaco. Exactamente, claro. Y hemos detectado, imagínense, tuvimos, y esto les voy a poner a manera de anécdota, esta semana tuvimos un pacientito que se puso un holter. ¿Por qué? Porque en los electros salía todo normal. Se pone un holter y durante las 24 horas que estaba aportando el aparato, el paciente falleció. Y se vio exactamente cómo falleció. Se hizo un registro de la arritmia. Imagínense la desesperación de nosotros revisando eso ya retrospectivamente, cuando nos trajeron el aparato. Se vio la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque a veces demoramos mucho en diagnosticar, en detectar esa vida pudo haber sido salvada. ¿Salvada cómo? Tenemos aparatitos que, así como en los aeropuertos, en las esquinas en toda Europa, existen desfibriladores. Si se detecta este tipo de arritmias peligrosas, se le pone por debajo de la piel un aparatito al paciente para si tiene esa arritmia, el aparato le revierte la arritmia de inmediato. Se llaman desfibriladores. Pero para eso primero necesita un diagnóstico. Y para eso hay que sospecharlo, y para eso hay que buscarlo, y para eso hay que ir al médico. Doctor, perdóneme, pero también este puede ser un aporte a la ciencia. El hecho de que ustedes hayan estado monitoreando
pues un paciente y justo le pasa esto, digo yo. O Sí, sea, claro, tenemos el es registro ahí. dramático, es como macabro, pero es un aporte a la ciencia que ustedes pueden utilizar para estudios. Es terrible, sí, claro, y lo vamos a usar lógicamente a manera anónima, pero es Claro. terrible. Imagínense, yo como no me puedo llamar experto en arritmias, pero sí como entendido en arritmias, veía el trazado y literalmente conforme pasaba el electrocardiograma, yo me desesperaba porque sabía exactamente que si alguien de nosotros estaba al lado, le chocaba, le reanimaba y el paciente estaba vivo, pero el paciente estaba en su casa. Y no teníamos nada que hacer, solo estamos viendo un video de algo que pudo ser una vida salvada. Entonces sí es desesperante. Eso mismo es lo que pasaba con los futbolistas, como usted mismo hablábamos del jugador de fútbol Christian Eriksen. Él tuvo esto, solo que tuvo la fortuna de que alguien le puso el aparato y le revirtió. Pero en Claro. este caso se ve no lo externo, no el desmayo, se ve lo que estaba pasando con la actividad eléctrica. Es desesperante lo que sucede. Y pues bueno, solo traigo a flote como una manera de conciencia. Fíjese Perdón que hay un cosas ratito, muy doctor. destacables. Perdóneme un Ajá. ratito. En ese momento, ¿qué podía hacer el familiar que estaba al lado? ¿En qué podía hacer él para darse cuenta que estaba realmente en un gran peligro? ¿Hay algo que se puede hacer o no se podía hacer nada? Totalmente. Y aquí vamos a sacar cosas buenas de las cosas fatales. Ok, Ujú. si el familiar o la gente que está alrededor está entrenado en soporte vital básico y soporte vital avanzado, se lanzaba a darle un masaje cardíaco hasta que venga la ambulancia, hasta que venga un coche de paro o un desfibrilador, se le ponía el desfibrilador y se le chocaba. ¿Cuánto tiempo demora en llegar a un desfibrilador? Bueno, en el primer mundo le viene tranquilamente volando a través de un dron y le llega en cuestión de minutos. Aquí en el Ecuador todavía estamos un poquito en pañales, pero vea las cosas tan destacables. Es un orgullo para el Ecuador que ciudades como Cuenca ya son ciudades cardioprotegidas, porque en los parques, en los sitios públicos hay los desfibriladores, así No. como en Europa ya Uy, los qué hay, gracias a máximo. la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Y pues la idea es eso, reproducir en todas las ciudades de Ecuador. ¿Por Eso qué hay en creemos que quedamos? Cuenca. Eso hay en Eso hay en Cuenca. Cuenca. Sí, eso hay en Cuenca y es un orgullo y nos siguen Wow. inaugurando cada vez más sitios. Increíble, doctor. Bueno, entonces el familiar sí podía, pero si en el caso de que no estuviera durmiendo, porque si está durmiendo y muere, pues todos están durmiendo, ¿no? También depende de la circunstancia. O si estaba en el baño, muy lejos. Cuando comienza el ataque cardíaco, ¿tienen opción de gritar, de llamar? Porque eso es lo más desesperante, yo creo, para una persona que está en una situación, pues como que estuviera en el medio del mar ahogándose, ¿no? Nadie me puede ayudar, grito y no me sale la voz. ¿Cómo es ese momento, doctor? Eso es lo preocupante en el tema de arritmias, porque el corazoncito es una bomba que le mantiene despierta el cerebro. Claro, si es que el corazón deja de latir, deja de botar sangre, el cerebro no recibe sangre y se inactiva, o sea, el paciente pierde conciencia. Ok. Es cuestión de segundos desde que el paciente deja de tener un latido efectivo, sea por una arritmia, sea por un infarto, sea por una falla de bomba súbita, hasta que el paciente pierde conciencia. Pasan pocos segundos. Entonces es difícil que el paciente busque ayuda. Ahora, hay procesos lentos, como por ejemplo un infarto en el cual se establece el dolor y él cada vez le va doliendo más. Él puede buscar ayuda antes de que Claro. se complique con una arritmia mortal. Sí, saber que las arritmias muchas son consecuencias de otros procesos, sea una falla cardíaca, sea una arteria coronaria tapada, sea un problema de base estructural, son consecuencias. Pero no queramos llegar a la arritmia, mejor detectarla a tiempo, hacer prevención, vamos a un médico que me haga un electrocardiograma, que me diga que todo está bien. Eso, intentemos prevenir. Usted decía 5 consejos, vamos con el primero. El primero es ejercicio, por favor, para prevenir las arritmias y inclusive en muchos casos, no todos, para tratar las arritmias, el ejercicio es lo más benéfico que se tiene. Yo le decía que pueden haber pacientes que tienen muy pisado el acelerador o muy pisado el freno, disautonomías. Para regular las disautonomías, el ejercicio es lo mejor que se puede tener. Primer consejo para la salud. Un segundo consejo, el Perdón un ejercicio no es ratito, malo. doctor, ¿aeróbico o anaeróbico? ¿O para el Ambos, corazón tiene que ser aeróbico? ambos. En el pasado era solo aeróbico, Ya, actualmente ambos dos. sí. Actualmente ya se recomienda que sea también asociado al ejercicio anaeróbico, estático. ¿Por O qué? sea, pesas, o sea, Pesas, máquinas. Ok, exactamente. ok. Pesas, máquinas o simplemente un poco más de fortalecimiento con yoga o algo que le haga tensionar los músculos. ¿Por qué? Y le voy a explicar.
El ejercicio aeróbico es muy clásico y muy fácilmente entendible porque le beneficia al corazón. Le agita, le prueba. Resistencia, te da Ok, resistencia. exacto. Pero el anaeróbico también, porque reemplaza el tejido graso, que es tejido básicamente basal, sin actividad propia de reposo, a un tejido metabólicamente activo, que es el músculo, mucho más saludable. Es mucho mejor tener músculo, masa muscular, que tener grasa. El peso puede ser el mismo, Es 70 inoficioso kilos, tener grasa, claro. sí, y hasta se ve mejor. 70 kilos de músculo que 70 kilos de pura grasa. Entonces el músculo, así yo esté sentado, se está autocomiendo calorías. Por tanto, me está haciendo un beneficio. En vez de que esas calorías se transformen en grasas oxidadas, lípidos, LDL, aterosclerosis, infartos, eso se está consumiendo. Entonces, sí, por eso se recomienda ahora, de acuerdo a las nuevas guías de prevención cardiovascular, por lo menos 2 o 3 días por semana de ejercicio anaeróbico, adjunto a los 5 días, 30 minutos de ejercicio aeróbico. 30 minutos diario, por lo menos 5 de 7 días, o lo ideal llegar a 1 hora diaria, 5 de 7 días, de 150 a 300 minutos por semana. Eso es maravilloso, doctor. Bueno, ese es el primer consejo. Vamos con el Excelente. segundo consejo. Vamos, segundo consejo, el ejercicio no es nada absolutamente si no tiene al lado una buena alimentación. Hay mucha gente que dice, vea, yo estoy todos los días haciendo ejercicio y no bajo de peso. Primero saber que, lo que ya Claro, dijimos, pues, estoy reemplazando la grasa por músculo. claro. Y después, si yo hago solo ejercicio, pero claro, al hacer ejercicio me da más hambre y me como el doble de hamburguesas, pues no voy a bajar de peso. Claro, jamás. Coma media hamburguesa y siga haciendo ejercicio y seguro baja. No existe persona en el mundo que si hace ese balance de la ingesta con lo que gasta en calorías por el ejercicio, no baje de peso. No existe, no existe. Quien le dice lo contrario le está mintiendo. Ujú, de acuerdo. Total. Ok, entonces bajar la ingestión de calorías. ¿Qué más, doctor? Tercer consejo para un corazón sano. Tercer consejo. Ok, no esperemos a que el médico nos busque en casa, busquemos nosotros al médico, no esperemos a que las cosas se compliquen, no esperemos a que nos duela. Las consultas regulares con el médico son aconsejables para evitar tener arritmias, para evitar tener infarto, para todo. Mucha gente dice cuando llega a mi consultorio, curiosamente, ¿alguna enfermedad previa? No, nunca nada. Ah, sí, pero lo han medido colesterol alto. Ah, sí, eso sí. Bueno, eso es una enfermedad. A veces son cosas silentes que no molestan, que no duelen. No esperemos estar infartándonos para buscar al médico. Es un gran consejo y realmente se los doy de corazón. Yo siempre les digo eso a mis pacientes, vamos a consultas regulares, porque es mejor ver a un paciente antes de que se infarte a que en el momento que ya se infartó y está dañado la mitad del corazón. Entonces es un grande consejo que yo les doy. Y esto es un cambio cultural, porque a veces no tenemos esa cultura de ir al médico por prevención. Vamos al dentista, sí, por prevención, pero al médico no. Claro, es cierto. Cuarto consejo, doctor. A ver, un cuarto consejo yo diría, y esto sigue un poco con respecto a la terapéutica, no se automedique de ninguna forma. Para nosotros poder dar estos consejos, claro, ustedes ya ven las canas de la barba, ya ven las arrugas y todo, es por tanto tiempo que hemos tenido que estudiar para esto. Créame que es tedioso, al inicio es muy difícil la carrera de medicina, pero para yo poder indicar un fármaco, yo necesito tener un conocimiento de base de cómo funciona el carrito, de qué perno hay que ajustar, igualito en el cuerpo. Necesito saber cómo funciona el corazón, qué le va a hacer ese fármaco, qué concentración, cada cuánto tomar. Entonces no es tan sencillo como ir al farmacéutico y decirle, vea, deme algo para el dolor. Claro, porque resulta que ese dolor era un infarto, me tomo, me pasa ese rato, pero al día siguiente estoy ¿A muerto. qué dolor Entonces, se parece? ¿Y qué es lo que normalmente piden en el farmacéutico de lo que usted sabe que es lo más común? bueno, primero por ética el farmacéutico debería decir, mire, yo no soy médico, yo no puedo prescribirle, yo puedo darle su fármaco que le está pidiendo el médico, yo no puedo prescribir. Pero ¿cuál es el dolor que ellos comentan, lo que ellos dicen normalmente cuando hay un dolor de corazón y van al fármaco? O sea, ¿qué es lo que usted ha podido recabar? Mire, no solo es el de corazón, pero sí, efectivamente, los dolores de pechito pueden venir en distintas características. Si es un dolor que quema, ah, perfecto, podría no ser un infarto, podría ser una gastritis, ok, y le va a venir bien un fármaco para gastritis. Pero si resulta que se estaba manifestando de forma atípica, llamamos nosotros, o sea, sí era un dolor de infarto, pero resulta que el paciente lo interpreta en su cerebro de forma distinta. Pero A porque usted le tiene dolor reflejo ¿en dónde? ¿En la barriga, en el hombro?
Ahora le digo cómo es el dolor de corazón. Ok. Pero solo déjeme, le termino la idea. Es como que a usted le gusta el olor a tutti frutti. Sí, pero el de al lado es totalmente insoportable el mismo dolor. El dolor es el mismo, el olor es el mismo, pero la interpretación en el cerebro es distinta. Igualito el dolor, uno lo interpreta como urente, otro lo interpreta como opresivo. ¿Cómo es el dolor de corazón? Muy interesante. Generalmente llamamos típico cuando cumple 3 características. Inicia con preocupación o ejercicio, mejora con reposo, esa es la segunda característica, y el tercero son las características propias del dolor, que es opresivo, en medio del pecho, es difícil decirle aquí o acá, es opresivo, como que algo le aplasta. Se suele referir ir al hombro o mucho más clásicamente a la mandíbula, puede acompañarse de náusea, vómito, suele durar más de 15 minutos. Todo esto son sintomatologías típicas del dolor. Mejora con vasodilatadores. Cuando yo me tomo una medicación que me abre las arterias, mejora significativamente o con el reposo. Eso se llama paliar. Y pues claro, si tiene todas esas características, dolor típico. Pero fíjese que solo 1 de cada 5 infartos se presenta con dolor típico. Más bien debería ser llamado atípico como tal. 1 de cada 5 infartos. ¿Y el resto? ¿Cuáles serían los dolores atípicos? El que no se caracteriza como opresivo, que más bien es urente, el que no vino en el pecho, sino más bien en el abdomen. O sea, son confundidores. Hay que siempre estar alerta. ¿Cómo yo sé que es un dolor de alguien que se está infartando? Porque usted me va a decir, no, entonces a todos los con gastritis les voy a tratar como infarto. No, señor. Es distinto decir, este es un paciente obeso, sedentario, 3 infartos previos, fumador, diabético, dislipidémico, hipertenso, que decir, un joven atleta que no fuma, no toma, no baila pegadito, no dice malas palabras. Claro, es total y absolutamente distinto. El uno, hasta que se compruebe lo contrario, es infarto, y el otro, pues ni voy a pensar en infarto. Entonces, el razonamiento es un contexto. Es por eso, y sin desmerecer, los médicos vamos a hacer esos análisis y a veces ni con eso, a veces necesitamos exámenes complementarios. ¿Qué examen complementario? ¿Qué tomografía de alta resolución con score de calcio voy a tener yo en la farmacia, por favor? ¿Qué cateterismo cardíaco tengo yo en una farmacia? Entonces, no lo tomen a la ligera porque la vida es una sola y tomar una mala decisión puede ser la última. Y ojo, no todos se mueren. Muchos pueden no morir y quedar insuficientes cardíacos, dañado la máquina de por vida. ¿Cuántos infartos puede tener una persona y seguir vivo y vivito y coleando, doctor? La diferencia... ¿Se ha visto de lo que se ha conocido o de lo usual? Es muy difícil, Mariela, esa respuesta porque cada cuerpo responde distinto. A veces un solo infarto es fulminante. A veces hay gente que tiene microinfartos, pequeñas arterias durante toda su vida y acaba más bien con otro problema, que es que se va dañando tanto que acaba con insuficiencia cardíaca. Pero nada está escrito en la medicina. El conocimiento es tan necesario porque cada paciente es distinto al otro. Entonces, yo aplico lo que dicen las guías, las recetas para nosotros los médicos, pero cada paciente necesita de ese criterio médico, de ese juicio médico adicional. Entonces, por eso es tan complejo. Es difícil decirle cuántos infartos va a resistir una persona, porque puede ser que uno resiste uno solo, otro que resiste 10. Entonces, no hay algo escrito. Depende del infarto, de qué tan agresivo sea, ¿no? Exacto, qué tamaño de infarto, y eso depende de qué tamaño de arteria tapada. Y claro, la muerte, para que usted sepa, principalmente por infarto, no es por fallo de la bomba, es por arritmia compleja, por la famosa fibrilación ventricular, lo que vimos en este pacientito que le estaba describiendo. Literalmente tuvo un temblor que le mató. Wow. Complicado, doctor. ¿Usted iba a dar un quinto consejo o ya lo dio? ¿O estaba intrínseco en lo que hablamos? Estábamos en el cuarto. El quinto ya va a ser algo propio mío. Aprovechemos lo que tenemos de ciencia para salvar vidas. Fíjese esto de aquí. ¿Usted alcanza a ver qué es? Sí, sí. Okay. Es como un, no sé, como un dispositivo, como un pendrive. Ok. Parecería más bien una tabletita, como que estoy enfermo y voy a tomar una tabletita. Ok. ¿Ya? Esto de aquí es un marcapasos de última tecnología. Okay. Este marcapasos es un chip literalmente que se inserta dentro del corazón. No necesito abrir al paciente, no necesito hacer incisiones, solo literalmente a través de un catéter voy y le deposito con una punción, con una aguja, ingresa al corazón y tiene 12 años de vida. 12. Imagínense a lo que llega, 12 años de vida este dispositivo. Es lo que antes se tenía que someter a un paciente. Más que la silicona, doctor, más que la silicona. Imagínense. Esto de aquí, si nosotros aprovechamos la tecnología de las siliconas, ¿cómo vamos a aprovechar una tecnología tan avanzada como un marcapaso que salva vidas?
Entonces, mi consejo es ese, para salvar vidas, para preservar vidas, más que nada, no para prolongar o atrasar la muerte, no, señor, para dar calidad de vida, aprovechemos lo que tenemos en las manos. Muchas de las arritmias se pueden curar por dentro. Se mete un catéter, se va donde está la arritmia, se aplica un calor y se elimina la arritmia, el paciente está curado de por vida. Esas cosas ya se hacen en el Ecuador, pero ¿por qué no se difunden? A veces por la falta de conocimiento, a veces porque hemos estado 2 años solo en COVID. Y resulta que la principal causa de muerte a nivel mundial, con COVID, con pandemia, sin pandemia, siempre ha sido las enfermedades cardíacas. Pero le dimos la espalda estos 2 últimos años. Aquí en el Ecuador, reportes del INEC dicen que la principal causa de muerte de 2020 fue enfermedad isquémica del corazón, no coronavirus. Entonces, basta de dejarnos solo llenar la cabeza por los medios. No desmerezco lo que hemos vivido y realmente es fatal lo que hemos visto en estos 2 años, pero a la par de estar pendiente de eso, estemos pendientes de lo que sigue prevalente, los cardíacos. ¿Cuántos de esos infartos tenían que ver con la angustia que se vivió en el 2020 por el coronavirus o por secuelas del coronavirus? Seguramente muchos, no tengo el número exacto, pero seguramente también cuántos de esos fueron complicaciones de habernos enclaustrado en medio de la pandemia y no hacer ejercicio, pasar solo comiendo, no ir al médico, porque literalmente los hospitales se vaciaron de consultas externas. Y los pacientes diabéticos y los hipertensos, ¿quién les estaba regulando? Mire, yo les digo a mis pacientes, para llevar una buena salud cardiovascular necesita 4 patas la mesa, no 3. Una medio falluca le hace caer a la mesa. ¿Cuáles 4? Lo que ya dijimos, ejercicio, buena alimentación. La tercera son medicaciones, fíjese que coincide con nuestros consejos. Y la cuarta, nada menos importante, controles regulares con el médico. Cuando nos enclaustraron, ni siquiera les dejaban salir a las personas para poder ir al médico. A ese punto llegamos. Y claro, podría estarse infartando en casa. Había muchos médicos que no querían ir, doctor, que todo era por WhatsApp y por teléfono. Perdóname, pero fue de parte y parte. Fue un año totalmente diferente. No se puede culpar a nadie, en verdad. No. Aquí no. La idea no es buscar culpables. Vamos a buscar soluciones. Y la solución es realmente aprender a convivir con esto, darle la tremenda importancia que se merece la pandemia, pero darle la tremenda importancia que se merece la enfermedad cardiovascular, principal causa de muerte en medio o no de pandemia. ¿Sí? Ahora, pues hay una secuela que ha dejado el COVID. Yo me imagino en el corazón, que le hemos hablado con usted. Sí, hay varias. Hay las famosas miocarditis que pueden ser fulminantes o no, que pueden dejar secuelas crónicas. Miocarditis es una inflamación, en este caso del músculo cardíaco. Fíjese qué interesante, la primera biopsia endomiocárdica del mundo demostrado coronavirus, infectando y secuenciado coronavirus, fue hecha aquí en el Ecuador, cosas que no sabemos. Y salió una publicación a nivel internacional de eso. Se hizo aquí, se demostró que el virus también afecta directamente al músculo. Es una miocarditis, una inflamación por infección del coronavirus. ¿Qué más puede? Pues muchas cosas. Puede inflamar alrededor del corazón, puede dejar secuelas pulmonares que eventualmente repercuten en el corazón, pueden generar arritmias propiamente o arritmias por disautonomía. Quiere decir esto, de exagerar el acelerador o exagerar el freno. Eso estamos viendo muy frecuentemente en los pacientes después de la infección por coronavirus. Dice, me palpita mucho o me siento cansado. Puede ser una arritmia allí de tipo disautonomía. Sí, doctor, pero pasa muy seguido que cuando la gente ya se tranquiliza, uno se escucha el corazón súper acelerado. Sí, claro. Y justo conversábamos con una colega que dice que en esto de la infección por coronavirus ha sido tremendo, porque muchos de los pacientes, ya yo doy mi punto de vista, sí tienen arritmias, pero por lo menos la mitad de esos pacientes lo que tienen es un tremendo trauma psicológico en el cual, ojo, todos somos culpables. Que los medios por todos los días estarme diciendo coronavirus, que nosotros por bajar la guardia, que el Estado por no hacer reales conductas basadas en evidencia médica, que el médico por estar improvisando en la desesperación de no tener con qué tratar. O sea, todos somos culpables, pero al final la secuela psicológica que ocasionó eso en cada uno de los pacientes es tremendo. Y a eso súmele la pérdida familiar y demás. O sea, es terrible lo que ha sucedido también en el área de psiquiatría. ¿Y cuántos de nosotros buscamos ayuda psicológica? La ayuda física es una, pero mucho de lo físico que vemos está acá. Y no es tratado. La salud mental no es tratada en el día a día y debería serlo. La mitad de las arritmias están acá también. No hay duda. Sí, doctor, pero más allá del coronavirus, sí pasa que cuando te tranquilizas escuchas el corazón muy acelerado, cuando estás tranquilo. ¿Por qué?
A ver, el corazón, si uno está atento, ya está todo el tiempo ansioso, me está latiendo, latiendo. Realmente uno no debería sentir el corazón latiendo. Es como que yo no siento cuando estoy respirando, no. No, pero cuando uno se Lo hago acuesta y está espontáneamente. Yo tranquila, no, no, cuando uno se acuesta y está tranquila, el corazón sí lo puede sentir un poco más acelerado. claro, eso sí podría ser una arritmia, se llama síntoma de palpitación, es una de las manifestaciones. Decía, ahí yo ya levanto la sospecha. ¿Qué debo hacer? Ok, confirmar esa sospecha. ¿Cómo? Lo ideal es palpar el pulso. Ya lo veo irregular, ya lo veo acelerado. Ok, voy al médico y es el médico quien me va a hacer una fotografía de lo eléctrico, un electrocardiograma. Si ya lo detecta ahí, genial. Si no, va a tener que mandar un examen más prolongado, lo que usted decía, un Holter. Ese de allí ya me monitoriza 24, 48, 72 horas, 15 días o 3 años. Y ahí ya tengo el diagnóstico o el descarte. Fíjese lo Ok. interesante de este método. Si yo estoy teniendo palpitación, me está acelerado, yo veo en el registro del Holter que todo está normal con el ritmo cardíaco, yo puedo decir, ese síntoma no se debe a un trastorno de arritmia. Entonces me ayuda hasta para descartar. Y sí puedo decir, por descarte, ojo, por descarte, es un trastorno de ansiedad. ¿Cuál es el grave error? Llega, le palpita, eso es ansiedad, tome estos ansiolíticos y váyase a dormir a la casa y le tienen sedado al paciente. No, hay que investigar. Llegar a ese diagnóstico de lo psicológico, ansiedad, crisis de pánico y demás, es de descarte. Yo descarté todo lo orgánico, descarté con un ecocardiograma, con un Holter, con un electro, con un examen, y ahí digo es ansiedad. Ok, doctor. Ya para finalizar, yo creo que es una pregunta un poco contraproducente, pero tiene que ver mucho con el deporte. Es cierto que cuando los chicos se acostumbran a hacer deportes desde muy niños, cuando son grandes, las palpitaciones del corazón son mucho más lentas y eso es favorable para su vida. Sí, bueno, los niños y los adultos, siempre que estén entrenados, pueden tener efectivamente un latido más lento. ¿Por qué de esto? Yo le dije que tiene balance entre acelerador y freno. ¿Cuándo necesita el acelerador? En el ejercicio. ¿Cuándo tiene freno? Todo el resto del tiempo, si es que yo le quito el acelerador en exceso, va a estar más frenadito. Eso es lo que hace el ejercicio en el entrenamiento. Vaya, mídale a Richard Carapaz la frecuencia. Seguro estará en torno a 25, 30 latidos por minuto y nadie en el mundo va a pensar ponerle un marcapaso. ¿Por qué? Porque eso es fruto del entrenamiento. La función de bomba no depende solo de la frecuencia cardíaca, depende también de la fuerza de contracción. Si yo tengo una suficiente fuerza por un músculo bien desarrollado de un deportista de élite, yo necesito menos latidos por minuto y al necesitar menos latidos por minuto es más saludable porque en reposo consumo menos oxígeno, le exijo menos a la máquina de la bomba y el paciente es más saludable, tiene menos probabilidad de tener enfermedades cardíacas e infartos a futuro. Y es contraproducente también esta pregunta porque hemos visto últimamente que yo no sé por qué, si porque las exigencias son mucho mayores o porque ya ahora pues se pueden controlar las arritmias mediante los relojes y tal, pero hemos visto también que muchos deportistas de élite mueren en la cancha o se infartan. Siempre lo hubo, pero antes la televisión, los medios gritaban menos. Ahora no, ahora sucede en Dinamarca y está aquí al día siguiente en todos los medios. Sí, eso es uno, la globalización, las redes sociales y demás, pero siempre hubieron. Si usted pone y le llamo a ese ejercicio, ponga allí deportistas muertos en cancha en Google y le aparece, pero una lista tremenda, porque no es solo en los partidos de fútbol, es en los entrenamientos. Y es por eso, justamente, porque las enfermedades cardíacas muchas veces son silentes. Fíjese que lo que tienen muchos deportistas ya viene desde el nacimiento, pero como nunca le hicimos un eco, nunca llevamos a ¿Cómo? Pues una... sí, deportistas de élite le revisan todo hasta el uñero, pues doctor. Sí, Les pero revisan acabamos de decir que los electrocardiogramas no siempre detectan, no siempre detectan. A veces entonces. necesitamos otros métodos, por ejemplo, un ecocardiograma, por ejemplo, una resonancia, Y conforme se va entonces levantando de repente sospecha. les ha faltado algún tipo de examen. Yo diría que de rutina no es estandarizado que se haga a todo mundo. No a todo mundo le vamos a hacer una resonancia cardíaca. Si lo hiciéramos, teníamos diagnóstico de todo lo cardiológico, pero ¿Ya? no es costo efectivo, porque la incidencia de estas enfermedades es muy baja. Ahora, sí, si es que el paciente tiene algún tipo de sintomatología, seguro, y ahí sí voy yo a ser abogado del diablo, seguro el paciente tuvo algún indicio de sintomatología, así sea lo mínimo. Y ahí deberíamos ir un poco más allá. O si el electrocardiograma en algo está un poquito cambiado, ahí viene mucho el entrenamiento, porque, por ejemplo, el médico tal vez no estuvo entrenado en detectar en el electrocardiograma un poquito más avanzado, algo, una canalopatía, una miocardiopatía hipertrófica, que ya es cosa muy fina en el electrocardiograma.
Vamos a actuar multidisciplinario, vamos a educar a toda la gente, educación médica continua, conversar el experto en arritmias con el deportólogo, todo eso es muy saludable, pero lastimosamente no se hace como una cultura general. Por lo menos hablo aquí en el Ecuador, no se lo hace. Aquí debería el cardiólogo estar al lado del deportólogo siempre. Y a veces nos separamos tanto que el beneficio acaba perdiéndose para el El paciente. básico, por supuesto, deberían estar. El último futbolista que tuvo problemas en la cancha, ¿cuál fue? No me quiero Un equivocar. agüero. Agüero, ¿verdad? El Kun Agüero. ¿Va a regresar a la cancha? Entiendo que no, entiendo que ya declaró su retiro. Ah, necesariamente fue por la arritmia. Yo diría que tiene mucho que ver, pero también cuando uno ya se siente enfermo y tiene todo el dinero del mundo y ya ha tenido su vida, ya ha desarrollado su gusto, tal vez es muy recomendable el retiro, porque no tengo la información de si fue una arritmia de las mortales o no, pero si lo era, yo creo que para preservar su vida tiene que evitar sobrecargarle al corazón. Entonces, depende del tipo de arritmia. En eso sí fueron muy cautos en no estar difundiendo a todo mundo, pero si es que era de las arritmias mortales, las ventriculares complejas, vale la pena el retiro de las canchas. Doctor, qué gusto poder conversar con usted como siempre. Un abrazo, doctor Un Egas. gusto, Mariela. Un Igual, grande abrazo poder también. conversar con doctores de Quito también, pues a través del Zoom. Eso es lo que me encanta de la pandemia, lo que me encanta poder entrevistar a todo el mundo, pues sin que sea in situ en el lugar, porque definitivamente que usted viaje a Guayaquil, que nos sentemos, sería casi que imposible. Pero qué bueno que a través del Zoom podemos vernos. Gracias a todos, un abrazo. Ya Un saben gusto, ustedes. Mariela. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, UTEC, ATM, Ceviches de la Rumiñahui, EQR, Urbaceo, Interagua, UTPL y Labo Médica.